Buenos días, nuevamente yo por acá, soy Luis Alberto, contador con más de 10 años de experiencia y actualmente soy coach financiero. Y déjame adivinar, supongo que ya tus finanzas gano 1.500, 500 se me va al arriendo, 300 al mercado, 200 en gastos de servicios básicos, teléfono, 100 en hobby y el resto para el ahorro. ¿Es así? Bueno, déjame decirte que esa no es la mejor manera de cómo llevar un presupuesto o, en tu caso, cómo llevar las finanzas. Pero antes que nada, antes de empezar este video, también te quiero decir que te entiendo. Sé muy bien que estás haciendo lo mejor posible por tu parte, ya que nos criamos sin educación financiera. Nuestros padres no sabían cómo administrar dinero, nuestros abuelos tampoco, y nosotros estamos haciendo lo mejor posible. Y yo también vengo de ahí. Puedo entenderte tu caso, sé cómo te sientes, la frustración de intentarlo hacer lo mejor posible y sin embargo tus finanzas no te dan mucha información, no tienes cómo leer tu tabla. Y hoy te quiero enseñar que existe una mejor manera. Así que quédate, te voy a primero explicar por qué no debería llevar el presupuesto que llevas actualmente y por qué es mejor la metodología que yo manejo. Así que comenzamos. Primero que nada, vamos a usar los términos. Cuando hablamos de presupuesto es cómo proyectar el flujo que tienes en base a lo que tienes, lo que vas a gastar, lo que vas a pagar. Entonces estás proyectando. Y muchas veces el presupuesto se hace después de que tienes un registro. Lo primero que tú debes hacer es hacer un registro, saber cuánto gastas, cuánto ganas, cuánto pagas en deuda y conocer tu patrón, cómo son mes a mes los procesos o los gastos que conlleva tus finanzas. Pero antes de irnos más hacia adelante, te quiero primero explicar cómo tú llevas tus finanzas. Y aquí quiero hacerlo con la ayuda de la tablet, así que me voy en este momento a la tablet y ahí voy a seguir con la explicación. A ver, déjame adivinar, supongo que tienes un presupuesto personal o finanzas personales donde probablemente ganas, vamos a poner un ejemplo, 1.500, que son tus ingresos. A ver, una de las cosas que antes de empezar, que me he dado cuenta que las personas tienen un término de planificación diferente. De hecho, siempre usan la fórmula ingresos menos gastos igual ahorro. Y a pesar de que tiene sentido, no es la mejor fórmula para llevar tus finanzas. Más adelante voy a explicar una que es mucho mejor y vas a entender todo el ecosistema financiero. Así que vamos a hacerlo como supongo que lo llevas o como lo hace mucha gente, que es el ingreso menos gastos igual ahorro. Ok, entonces a esto vamos a colocar los gastos. Vamos a poner gastos fijos para resumir. Digamos que son 800, llámese gasto fijo, mercado, arriendo, servicios básicos. Después le vamos a colocar gastos variables. Esto puede ser, vamos a ponerle 400. Que puede ser entre salir al cine, comer al restaurante, comprarte ropa. Esos gastos que no son mes a mes y que son variables y se van a ir acumulando poco a poco. Entonces esos gastos vamos a llamarlos como variables. Y digamos que tienes deudas. Unas deudas vamos a ponerle 100. Si a eso le hacemos una suma por encimita, esto me da un aproximado de 1.300. A 1.300, el resto 1.500 me daría unos 200. Entonces tú dices, claro, este mes me quedaron 200 para el ahorro, perfecto. Básicamente así es tu presupuesto, ¿verdad? Así como lo trabajas, obviamente con los gastos mucho más detallados, tus gastos reales mucho más detallados, pero se consolida de esta manera. Ok, ¿qué sucede con este presupuesto? Primero que nada es que es muy teórico. Es lo que tú piensas que gastas. Porque hay gente que lo hace mes a mes y dice, mira, ganó 1.500, esto se me va en gasto y me quedan 200. Pero muchas veces estos 200 los llevas a otro pedacito en tu banco y te lo vas comiendo. Te vas comprando dulces, te lo vas restando en un evento y poco a poco estos 200 se van a ir diluyendo, se van comiendo. Adicional a eso, digo que es teórico porque ¿y qué pasaría si dejases de anotar un gasto? ¿Qué pasaría si se te olvida anotar un gasto? ¿Cómo sabes que lo anotaste todo? ¿Cómo puedes determinar que no te faltó agregar una salida, unos intereses, unos gastos escondidos que no lo puedes ver? ¿Cómo tú puedes determinar que agregaste todos tus gastos a este sistema financiero? Es difícil, ¿verdad? No tienes cómo ver en qué se va tu dinero. No tienes cómo determinar si efectivamente anotaste todos tus gastos o si falta alguno, ya que si se te olvida, no tienes cómo corregirlo. Otro proceso es que este es muy teórico, donde este es tu ejemplar, como lo quieres llevar, pero muchas veces cuando ya colocas tu fondo de ahorro, como bien lo mencioné, buscas colocarlo en otra cuenta y en este muchas veces no llevas registro. En este que está acá te lo comes con esos gastos imprevistos o impulsivos. Entonces, a medida que te lo vas comiendo, muchas veces he visto clientes que me dicen, no, yo ahorro 200 mensual. Y yo le digo, ok, si ahorras 200 mensual, deberías ir teniendo 1.200. ¿Tienes 1.200 de ahorro? Y muchas veces me dicen que no tienen los 1.200. Siempre tienen en su mente o algo muy teórico donde piensan que pueden ahorrar, pero en realidad no es tan así. Después tenemos otro proceso donde él es muy alentador.
él siempre te dice, no, está buenísimo, mira, estamos bien. Pero como bien lo sabemos, no es tan así. Otro factor fundamental es que este proceso no es lineal. Es decir, no tienes cómo ver mes a mes cuánto gastas. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto voy gastando en gastos fijos, yo tengo que ir proyectándolo con meses anteriores para saber cómo es mi comportamiento. Si este mes o me fue muy bien o me fue muy mal. Igual con los gastos variables. Tengo que compararlo con periodos anteriores para saber cómo van mis gastos. Si están mejorando, si están aumentando. Entonces, al no poder compararlos con meses anteriores, no tienes cómo saber si tus gastos están bajando o están aumentando. La única forma de saberlo es por tus ahorros. Si tus ahorros aumentan, gastaste menos. Y si tus ahorros bajaron, estás gastando más. Es la única forma de saberlo. Y no es tan buena que se diga. Ahora te quiero explicar algo que me pasaba y quiero hablarle a la cámara. Básicamente, yo también llevo las finanzas de esta manera. Y no te sientas mal. Nuevamente, mis padres nunca me explicaron cómo se hacían. Y de hecho, fue hasta mucho peor porque yo estudié una carrera financiera. Soy contador, como bien lo mencioné. Y llevaba mis finanzas como un no profesional. Entonces me sentía mal. Porque ¿cómo es posible que yo le llevaba las finanzas ordenadas a las empresas y las mías no eran tan así? Entonces era como el dicho en casa de herrero, cuchillo de palo. Prácticamente hacía lo mismo. Hasta que hace 4 años empecé a cuestionar mi procedimiento de cómo llevar las finanzas y las empecé a llevar como una empresa. Y desde ahí todo lo cambió. Empecé a ordenar mis finanzas, a planificarlas, a proyectarlas y a empezar a entender un patrón. Porque cuando tú empiezas a llevar las finanzas ordenadas, te vas a dar cuenta de que hay meses que tienen patrones y que gastas más. De hecho, no todo el mundo gasta todos los meses iguales. Hay meses que, no sé, hay un cumpleaños, en Navidad no gastas lo mismo que en enero, por ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a entender esos gastos, tú puedes anticiparte y vas a decir, mira, sé que este mes es fuerte, vamos a prepararme o probablemente no voy a ahorrar lo que deseaba. Cuando tú empiezas a entender las finanzas de esta manera, te vas a dar cuenta de que no siempre vas a ahorrar lo mismo, no siempre vas a gastar lo mismo. Y cuando entiendes ese proceso, todo va a cambiar. Así que ahora te voy a mostrar cómo en realidad debería llevarse las finanzas. Voy a ir por acá abajo y una de las cosas que te quiero explicar es que las finanzas corporativas, lo primero que debemos saber es que existen 4 pilares. ¿Cuáles son esos 4 pilares? El pilar del ahorro, el pilar de la deuda, el pilar del ingreso y el pilar del gasto. ¿Quiénes son estos 4 jovencitos? Bueno, estos 4 podríamos decir que son los pilares de tus finanzas y en ellos siempre vas a tener el 90% de tus movimientos. Si no decirlo todo, porque tengo personas que no tienen deudas, pero como la gran mayoría tiene deudas, lo abarco en estos 4 pilarcitos. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son o cómo trabajan? Vamos a explicártelo con una analogía donde el ingreso es como el aire. Para que tú puedas respirar, tú necesitas de aire, ¿verdad? Entonces ese es el ingreso. El ingreso es ese aire que necesitas para respirar y poder trabajar. ¿Qué es el ahorro? El ahorro son como tus pulmones. Es decir, que ahí es donde tú los reservas. Y si lo haces muy bien, podrías convertirlo en una fuente de generar más aire, que en ese caso se llamaría inversión. Esa es como la evolución o el siguiente paso del ahorro, cuando lo empiezas a invertir. Pero no quiero ir para allá. Primero te quiero hablar del ahorro. Y en el ahorro, una de las cosas importantes es que es tu pulmón. En él tú reservas o guardas tu aire para que en el momento que tú te quedes sin aire, tienes esta reserva. ¿Ok? Ahora, el gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto es como tu metabolismo, el combustible, el motorcito. Vamos a poner que es un motor. Gracias a él va a ir chupando y pidiendo. ¿Para qué? Para que él pueda funcionar. Para que tú te puedas mover, puedas caminar o puedas moverte, tú necesitas de un motor. Y ese motor se llama gasto. ¿Ok? Hay personas que tienen motor de Ferrari. Esto a veces lo digo en cuestión de humor. Hay personas que tienen un Ferrari, el motor de un Ferrari, y tienen una estructura no similar. Y por último, tenemos la deuda. Este amiguito que está acá, ¿qué sucede con él? Él es como la palanca. Él te adelanta o te ayuda mediante el financiamiento a poder conseguir las cosas un poco más rápido. Entonces yo le digo que es una palanca porque con menos fuerza puedes llegar al resultado. Pero ¿qué sucede? Hay deudas buenas y deudas malas. ¿Cómo podemos diferenciar una deuda buena con una deuda mala? Una deuda buena es cuando alimenta el ahorro y genera más oxígeno. Por ejemplo,
Pides un financiamiento para comprarte mercancía que la vas a vender. Pides un financiamiento para comprarte un auto y ese auto lo vas a trabajar. O pides un financiamiento para comprarte un bien inmueble y ese lo vas a dar en arriendo. Entonces son deudas que te ayudan a generar más oxígeno. Y una deuda mala es la que alimenta al gasto. Cuando alimenta el gasto, esa deuda se le dice deuda mala. Por ejemplo, cuando empiezas a comprar ropa con la tarjeta, cuando empiezas a comprar dulces con la tarjeta. Entonces, cuando ese tipo de deudas, nosotros le llamamos la deuda mala. Una vez he dicho la teoría de que los 4 pilares son fundamentales, ¿cómo podemos llevar esto? Y aquí te voy a hablar un ejemplo con un cliente que tengo actualmente. Este cliente, hicimos un trabajo con él de 3 meses, donde, te quiero hablar un poco de él. Sé que es un poco complicado ver tantos números, pero eso sí es muy sencillo de verlo. Así que lo primero que te quiero decir es que uno de los formatos que nosotros trabajamos es vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre me tiene que dar 0 o lo más cercano a 0. Y de segundo, me tiene que cuadrar mis bancos. Tiene que darme el saldo que tengo actualmente. Esto es una metodología automática, me ayuda a que todo me calce. Entonces eso hace que yo no trabaje a ciega. Que no trabaje, gasto 40.000, 30.000, 20.000, no. Yo trabajo en cómo se comporta mi dinero. Otra cosa, es medible. Yo mes a mes voy comparando. Entonces aquí tengo todos los meses, tengo abril, mayo, junio y julio. Aquí veo el total de mis gastos, por ejemplo, personales. Tengo los gastos divididos con las parejas. Entonces lo voy sectorizando. Voy colocando cuáles son mis gastos personales en total. Por ejemplo, esta persona, primero que nada, no comenté estos montos por guardar la confidencialidad con mi cliente, están modificados. A pesar de que son los correctos, lo multipliqué a una tasa de cambio a una moneda que es de otro país. Yo estoy hablando actualmente en Chile, esto eran montos en pesos chilenos y los cambié a otro monto para guardar la confidencialidad de cliente asesor. Ahora mire, como les había comentado al principio, nuestros ingresos, nuestros gastos tienden a ser siempre variables. En enero esta persona gastaba 300, después 220, 195. Entonces aquí empezó a ir bajando sus gastos. Luego empezaron a subir un poco, 230, 328, 219, 270. Entonces si nos damos cuenta, son gastos que son relativamente controlados. ¿Por qué digo que son controlados? Porque si lo llevamos al año, esta persona gastaba un 28% de sus ingresos y lo dividimos con lo que ganaba, esta persona gastaba un 28% de sus ingresos. Ahora, en sus gastos fijos, que son los que siempre gastan lo mismo, que es en este caso el mercado, servicios básicos, gastos comunes, arriendo, esta persona siempre gastaba entre 280, casi siempre era lo mismo, 280, 280. En este se le disparó porque tuvo vacaciones y en este también tuvo vacaciones. Pero de resto, si te das cuenta, 260, 240, 260, 280 era muy fijo, ¿ok? Ahora, ¿qué más podemos determinar sobre esta persona? Una de las cosas que hicimos fue que empezamos a bajar sus deudas. Si te das cuenta, las empezó a pagar. Ve cómo están en negro. Cuando están en negro es que la está bajando sus deudas. Y actualmente solo posee las deudas que lo hizo en octubre. Es decir, del total. Esta es la sumatoria de todos los meses. De 121.850. Este mes solamente pidió 110.000 y 85.000 el de abajo. Entonces, si hubiésemos quitado estas deudas, prácticamente las tiene pagadas. Esta persona nos centramos en pagar sus deudas y adicional, su sueldo también era un poco variable. Ok, entonces, ¿cómo se lee esto? Mira, básicamente, esta persona tuvo de sus ingresos un 100%, destina anualmente 28% para sus gastos personales, un 40% para sus gastos divididos, un 4% solamente en deudas, que es casi nada, y un 30% para el ahorro. De hecho, le fue tan bien que el año pasado pudo ahorrar 1.526.000 y actualmente lo que lleva ahorrado es 1.751.000. Es decir, un 15% más que el año pasado. Y solamente hablando desde octubre, sin contar noviembre y diciembre, que si los llegásemos a contar, probablemente subiría entre un 20 y un 25% sobre la meta. ¿Cómo trabajamos con ella? Muy fácil. Primero, empezamos a trabajar el enfoque. ¿Qué es lo que más quería ella? Esta persona quería, lo que más le importaba era bajar sus gastos. Empezamos a determinar sus gastos y empezarlos a anotar. Cuando empezamos a conocer su patrón, empezamos a decirle en qué gastos te gustaría y qué emoción identificamos. Entonces aplicamos la planificación con la neurofinanza. Cuando empezamos a ver por qué gastaba sus emociones, qué sentía al gastar,
empezamos a determinar que había muchos gastos que eran por impulso y eso lo fuimos atacando y lo fuimos bajando. Después de eso, trabajamos con el enfoque. ¿Qué ahora te gustaría trabajar? Ella me dice, ahora quiero empezar a ahorrar. Muy bien, apliquemos la metodología que nosotros le llamamos la dopameta, que es la mezcla de dopamina con metas. Y empezamos a colocar esas metas agradables, sostenibles y disfrutables. A medida que yo iba cumpliendo sus metas, se le hubiese dado un premio. De esa manera, todos los meses los llenaba en positivo y poco a poco iba cumpliendo su meta. Ahora, si nos damos cuenta, hay meses que están en rojo, pero son los menores. Es decir, 1 y 2 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De los 10 meses, 8 fueron de ahorro y 2 no sacó de sus ahorros para poder gastar. ¿Pero por qué? Vamos a verlo. Tenemos aquí el mes de febrero, sacó de sus ahorros. ¿Por qué? Porque tuvo vacaciones. Y en el caso de agosto, también lo mismo. Sacó de sus ahorros porque tuvo vacaciones. Entonces es entendible el por qué esta persona no pudo ahorrar ese mes. Porque sacó de su fondo de vacaciones el disfrute. Seguimos avanzando y vamos por neurometas. Para ir finalizando, esta persona tuvimos un trabajo solamente de 3 meses. No vayas a pensar que, Luis, pero tengo que esperar 2 años para poder llegar a la finanzas así. No. Nosotros tuvimos un trabajo de 3 meses donde implementamos planificación, hábitos, coaching y neurofinanzas. Ahí estuvimos trabajando sus emociones con el dinero, qué pasaba, qué era lo que rompía el techo porque no podía ahorrar, le costaba ahorrar. Logramos identificar esos techos mentales del por qué no ahorrar, cuáles son sus autosaboteos. Empezamos a ver cuáles eran esos gastos impulsivos en que gastaban y los empezamos a ir eliminando o bajando. Y luego empezamos a dejar de evadir y empezamos a ser responsables con nuestras deudas. Y por ende las tuvo que ir pagando y solamente tiene prácticamente de las deudas los últimos 2 meses, octubre, donde se endeudó, que probablemente en el mes siguiente la va a pagar. Esta metodología la explico yo. Es un proceso de 3 meses donde les explico cuáles metas quieres, qué es lo que te gustaría trabajar y en base a eso vamos mejorando y enfocándonos en lo que lo demanda el cliente. Así que si les gusta llevar sus finanzas de esta manera, me pueden escribir en mi Instagram y yo con gusto puedo generar una cita con ustedes a ver qué es lo que desean y en base a eso podemos trabajar. Con esto me despido, así que esto es todo.